Muy bien, ahora que ya sabemos más o menos qué es el rozamiento o la fricción, pues vamos a ver que hay dos tipos de rozamiento. En sí hay tres, solo que el tercer tipo no lo vamos a estudiar en este curso, es un poco complejo, pero vamos a estudiar los primeros dos. Entonces, imagínate esta situación. Ahí estás tú y estás intentando empujar, no sé, un bote de basura, un escritorio, lo que tú quieras imaginar. Entonces, si es que esto es muy pesado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros vamos a graficar aquí las fuerzas que pueden estar en juego. Aquí va a haber una fuerza que es la fuerza que la persona está ejerciendo, y si es que esto es muy pesado, entonces no se va a mover, ¿verdad? O sea, esto se va a quedar quieto, y por más fuerza que haga la persona, pues eso al final se va a quedar quieto, y aquí hay una fuerza de rozamiento que lo detiene. Entonces, quiero que entiendas bien esto. Hay situaciones donde esa fuerza de rozamiento evita que un objeto se mueva. Tú lo puedes experimentar en cualquier momento, solo trata de empujar algo demasiado pesado. Ahora va a haber otro tipo de situaciones. A ver, lo vamos a copiar esto de acá, lo voy a copiar rápido. Va a haber otro tipo de situaciones donde la fuerza de rozamiento va a ser un poco distinto. Vamos a ver esto. Entonces, en estas situaciones, ahora sí. En estas situaciones, tú puedes aplicar una fuerza tal vez mucho más grande, yo lo voy a representar con un vector más grande, y vas a llegar a mover este objeto. Claro que lo vas a mover lento, pero lo vas a mover. De todas formas, aunque tú lo estés moviendo, va a haber una cierta resistencia, porque si este objeto es muy pesado, te va a costar bastante moverlo, pero al final de cuentas, pues lo vas a mover, ¿no ve? Entonces, aquí tenemos las dos fuerzas de rozamiento distintas. Esta fuerza de rozamiento, cuando nosotros no logramos mover el objeto, se llama fuerza de rozamiento o fricción. Yo estoy más acostumbrado a llamarle fuerza de rozamiento estática, porque el objeto no se mueve y se lo representa muchas veces por cómo se dice en inglés, static, FS, o tal vez lo veas en otro libro en español con una E. Entonces esa es la fuerza de rozamiento estática. Ahora, cuando el objeto ya se está moviendo y la fuerza de rozamiento simplemente hace que no lo podamos mover con tanta libertad, a esta fuerza de rozamiento o fricción se le llama fuerza de rozamiento o fricción cinética. Y se lo representa con una F y una K de kinetic en inglés, o tal vez en España, en algunos libros lo veas en español. Entonces lo pongo ahí de las dos formas para que tú te orientes en cualquier situación. Ahora, pero ¿por qué dos fuerzas de rozamiento? Pues porque tienen valores distintos. Y esto, aunque a veces no parezca muy de sentido común, pues es verdad. Mira, cuando tú haces una fuerza para que algo se mueva, tú vas subiendo la fuerza, vas subiendo, vas subiendo. Por ejemplo, primero puedes hacer 20 newtons, 30, 40, 50 y 60, y el objeto no se mueve. Entonces tú puedes llegar tal vez hasta los 70, y en ese momento rompiste algo así como que esa barrera de la fuerza de rozamiento estática, la rompiste y el objeto ya empieza a moverse, ¿verdad? Cuando tú ejerces la fuerza suficiente, o sea, cuando vas aumentando la fuerza. Y algo bastante interesante es que una vez que tú rompes la fuerza de rozamiento estática, para poder seguir empujando el mismo objeto, ya no necesitas tanta fuerza como acá. Suficiente va a ser, por ejemplo, tal vez unos 40 newtons. Pero mira, con los 40 newtons tú no podías empezar a moverla. Necesitabas más, necesitabas unos 70 newtons en este ejemplo que estamos inventando. Pero para continuar con el movimiento es suficiente con 40. Tú puedes hacer este experimento tal vez con algo. Puedes intentar aplicar una fuerza y vas a ver que vas a tener que aplicar más fuerza para empezar a mover el objeto, y cuando el objeto ya se está moviendo, pues esa fuerza ya no es necesaria. O sea, con una fuerza un poquito más ligera, tú puedes continuar con ese movimiento. Entonces, por eso es que se maneja de formas un poco diferentes las fuerzas de rozamiento cinético y estático. En este caso sería la fuerza de rozamiento estático, y esta sería la fuerza de rozamiento cinético. Entonces ahí están las dos fuerzas de rozamiento. Podemos mencionar algunos detalles más bastante interesantes. Por ejemplo, aquí, en esta situación de acá, imagínate esto, que la fuerza con que nosotros aplicamos a la derecha es de 20 newtons.
Entonces, ¿cuánto va a valer la fuerza de rozamiento estático? Pues también va a valer 20, porque todo esto al final va a tener una aceleración de cero, por lo tanto tiene que tener una fuerza neta de cero, entonces va a valer 20. Pero imagínate que aumentamos la fuerza o subimos a 30, pero el objeto todavía no se mueve. Hemos visto que el objeto en este ejemplo se va a mover con 70 newtons. Entonces, no se va a mover todavía, pero si yo hago una fuerza de 30 a la derecha y el objeto no se mueve, significa que hay una fuerza de 30 a la izquierda. Qué interesante, qué interesante. Imagínate que yo hago una fuerza de 50 a la derecha, también va a haber una fuerza de 50 a la izquierda. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que la fuerza de rozamiento estática va a ir variando dependiendo cuál sea la fuerza que nosotros apliquemos, siempre y cuando no superemos el límite que nos lleva a que el objeto empiece a moverse, ¿verdad? Entonces, a ver, haremos un ejemplo más. Imagínate que nosotros disminuimos mucho esta fuerza que estamos aplicando. Vamos a disminuir mucho y digamos va a ser 1 newton. Entonces la fuerza de fricción estática también va a ser 1. Y si nosotros aplicamos una fuerza de 0, o sea que no va a haber fuerza acá, pues también esto va a ser 0, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Pues hay un cierto límite. La fuerza de fricción estática puede variar desde 0 hasta un número necesario para que empiece la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción cinética. Entonces, esta fuerza no va a ser fija, va a variar dependiendo de la situación del problema. Espero que eso se esté entendiendo. Muy bien, creo que eso sería todo, al menos la parte teórica. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se calcula, cómo es que se saca el valor de esta fuerza de rozamiento. De momento solamente quiero que entiendas esto, que hay dos tipos. La otra es la fuerza de rozamiento en rotaciones, pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces ahora hay dos tipos de fuerza de rozamiento y esta puede variar. La estática puede variar dependiendo de la fuerza y tiene un límite. Y cuando ese límite se supera, empieza a moverse. Pero ojo, la fuerza necesaria para superar este límite es menor, es mayor que la fuerza necesaria para continuar con el movimiento. Entonces eso sería, espero que les esté gustando, está bastante interesante. Apoyen al canal, denle un like y nos vemos en el siguiente video.